Cuando empezamos a mirar el instante presente tal cual es, empezamos a ver la pasión que hay contenida en él, sin menospreciarlo en ningún modo, en ningún modo. Yo no puedo expresarles con palabras, la pasión y la alegría que hay en un instante recién llegado de un mes estando fuera, llegar al aeropuerto, tener tu coche y que se haya quedado sin batería. Yo no puedo explicarles en palabras la alegría y la dicha de eso, porque para los seres humanos que estamos acostumbrados a mirar en la superficialidad de las cosas, es decir, las imágenes, ese instante es un desastre por cómo se da, pero no es una alegría por el hecho de que se está dando. Nadie se siente alegre por el hecho de que el instante en el que se encuentra se está dando. No veo a nadie saltar de alegría de las sillas por el hecho de ser consciente de que está existiendo en un instante que se está dando. El instante en el que estás se está dando. No lo estás haciendo, se está dando. Se está dando. ¿Qué o quién lo está dando? No vamos a entrar todavía. Pero observen, este instante en el que estamos sentados aquí, la superficialidad de lo que son las butacas, la gente, el de al lado, el de enfrente, la voz, el que habla, el foco, no sé qué, todo esto está genial, es fantástico. Puede estar, puede no estar, no importa. Pero el instante en el que esto está y el instante en el que pudiese que esto no estuviera, está siendo dado. Y eso es básico en la vida humana, como la de cualquier ser, es básico el instante en el que se da, es básico el presente, es básico. No el tiempo, el instante en el que se da. Eso es apasionante. Muy pocos seres humanos están en reconocimiento de esa ocurrencia o de esa situación. Muy pocos seres humanos, porque cuando te das cuenta, eres consciente de que se te ha terminado la batería después de no sé cuántas horas de viaje, de un mes estando fuera de casa, a unas pocas horas de jugar el Barça a la Champions contra el Arsenal, y estás viendo que estás en ese instante porque se te está dando. Se está dando. El así, luego ya veremos el así. El se está dando así, luego ya lo vemos. Pero lo que nosotros primero entramos en el instante es en el así. ¿Cómo es? Es así. Es así, es así, es así, es así. Y ahí entramos en muchos modos de emociones y en muchos modos mentales interesantes. El modus resignado. Y vaya mierda, bueno. Pero como voy a una charla que dicen que todo ocurre por alguna razón, pues será así. Si es así, es que tiene que ser así, ¿no? Y nos resignamos con esa... Es una idea, es un concepto. No estoy disfrutando, no estoy viviendo, estoy mirando ideas y estoy diciendo que, bueno, pues si es así, es así. Ese es el modus resignado. Hay muchos otros modos, muchos otros modos. El modus, ¿quién ha sido culpable que se acabe la batería? ¿Sí? Hay otro modus, ¿sí? Modus acecho, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Hay muchas maneras, pero ninguna de ellas es satisfactoria. Ninguna de ellas nos satisface porque encontramos al culpable y... ¿Estás mejor? No, no estoy mejor. Porque la batería no se ha cargado al yo... ¿Sí? No ha ocurrido. Fíjense qué cosa más interesante. Cuando rechazamos un instante presente, el instante no cambia por nosotros estar rechazándolo. Sigue siendo exactamente igual. Sigue siendo exactamente igual. Lo que cambia es la perspectiva futura del instante. Y fíjense algo muy curioso y muy interesante. Cuando uno niega el instante presente, lo que está tratando de hacer en realidad es que ese instante presente sea distinto, ¿verdad? Vamos a usar el ejemplo coche sin batería. Si yo voy a rechazar el momento no batería, va a ser porque quiero que llegue lo antes posible el momento batería recargada. ¿Sí? Pero observen qué estúpido es esto y qué poco práctico. ¿Me acompañan? Si yo estoy viviendo momento no batería, al rechazar momento no batería para querer un momento batería, lo que estoy haciendo con mi presente es estar menospreciándolo con la intención de alcanzar un instante que no está en mi vida, no está ocurriendo. No está ocurriendo. Si tú esperas
algo de este instante que no está ocurriendo, te estás autocondenado a la soledad, a la incomprensión, a la insatisfacción. Tú eliges la gama emocional que hay ahí enfrente de ti. Tú mismo la eliges. Es muy interesante esto, porque hasta ahora se nos ha hablado muchísimo de cómo cambiar al mundo, pero apenas nadie está vivo. Muy pocos seres humanos están viviendo sus vidas. Muy pocos seres humanos las están viviendo. La mayoría las están rechazando de muchas formas. Las están sufriendo, las están evitando, las están padeciendo, por motivos que no entraremos a justificar o a no justificar. Obviamente, cuando uno sufre, sufre por un motivo justificado, porque si no, no sufriría. ¿Tenemos eso claro? La cuestión es si esos justificaciones, son hechos o son interpretaciones, y ahí no voy a entrar, Estamos viendo una mentalidad que transforma sin usar un instante que no existe. Estamos viendo una mentalidad que transforma a través de un instante que sí existe. Pero si yo voy a transformar este instante, tengo que estar en este instante. Para estar en este instante tengo que abrirme a este instante, pero no puedo estar en este instante si estoy rechazando este instante. ¿Me he explicado? Así que estaré dependiendo de unos voltios en una batería para ser feliz. El presente es el único instante donde la integración es un hecho. El presente es el único instante en el que la integración es un hecho y no una posibilidad. Lo que ocurre es que nosotros generamos nuestra propia posibilidad dentro de un instante que no atiende a posibilidades, porque el presente es presente. Es así. No hay otra posibilidad presente, porque es esta. Nosotros estamos viendo nuevas posibilidades futuras, sin abrirnos a la posibilidad de aceptar el hecho presente. ¿Vieron? Es un espacio de presencia, deberíamos inventar nuevas palabras que realmente definan esto, porque la presencia no tiene nada que ver con tu cuerpo, no tiene nada que ver con que estés presente corpóreamente, tiene que ver con una actitud de respeto a este instante. Cuando tú respetas este instante, estás respetando a todos los seres humanos que forman parte de este instante. Lo cual, si te fijas, son todos. Porque todos están en tu conciencia. Nadie está fuera. Es muy interesante esto. Hay muchísimo más en el mundo de lo invisible que en el mundo de lo visible. Muy pocos seres humanos saben eso. Creen que lo que ven es lo que es. Y la ciencia ya nos ha dicho desde hace años que nuestro espectro lumínico, nuestro espectro de luz, es de infrarrojo a ultravioleta, que más allá y más allá no vemos nada. Oh, pues si no lo vemos, como si no estuviera, da igual. Si no lo veo, no lo creo, es el emblema de la arrogancia pura y dura del sistema humano. Así es simple. Y de nuevo, no estoy menospreciando lo que estoy diciendo, lo estoy apreciando, porque lo estoy viendo. Cualquier cosa de la que yo sea consciente, cualquier cosa de la que yo vea, la estoy apreciando, porque estoy siendo consciente de ello. Apreciar significa reconocerse. Reconocerse significa despertarse a una conciencia de unidad. Significa amor. Eso es amar. No sé qué idea nos hemos inventado de amar, una idea emocional, una idea de reciprocidad. ¿Se acuerdan de esa idea? El amor tiene que ser recíproco. Pero eso no es amor, eso es un negocio. No. Perdón, a lo mejor estoy muy equivocado, muy confundido y soy un loco, pero cuando yo miro esto en mi vida, si yo voy a amarte, si tú me amas, es un negocio. Es un negocio. Estoy usando el amor como una moneda de intercambio. Como si nosotros hubiéramos inventado el dinero. El dinero ya estaba inventado cuando nacimos. Pero no tiene mucho sentido. Y no estoy diciendo que cambiemos nada. Recuerden que en el presente no hay cambio posible. La única cosa que tú puedes experimentar como cambio
La única cosa a la que tú puedes llamar cambio es la disposición de vivir el presente. La disposición es la única que puede que experimentes como cambio. Todos contenemos en nuestra mente, en nuestro patrón mental, la idea de que podemos llegar a aprender algo que nos va a solucionar la vida. Todos tenemos ese chip en la cabeza y es falso. No vas a descubrir nada en toda la historia de tu vida que te enseñe cómo vivir este instante en el que estás ahora. No lo vas a encontrar, porque date cuenta de que para encontrarlo ya tienes que empezar a rechazar este instante y encontrarlo. Para vivir este instante no tiene sentido. Y si lo encuentras, imagínate, yo tengo una necesidad, en este instante tengo una necesidad, que la voy a descubrir, la voy a aprender luego. Y cuando llego al luego y ya estoy satisfecho, no me satisface porque es la necesidad de antes. Y yo no estoy antes, estoy ahora. Y ahora no hay esa necesidad, hay otra. Y siempre seguiré viendo otra y otra y otra, porque la única necesidad que experimento en realidad es la necesidad de mí mismo, la necesidad de necesidades. Saber quién soy. Cuando sé quién soy, porque me reconozco, la necesidad desaparece de mi mente. Cuando me reconozco, sé que estoy vivo en un instante que se da sin batería en el coche. Y eso es impresionante. Es increíble. ¿Sabes qué ocurre? Que viene el tipo del rack. Muy encantador. Y entonces te das cuenta de que cuando te dieron un arrancador de coches, pusiste los polos invertidos y quemaste el fusible. Y vuelves a estar en contacto con tu ignorancia. Luego vamos para allá. Y vuelves a estar en contacto con tu ignorancia. Entonces te hace un pequeño parche en el fusible y tú ya puedes ir. Pero resulta que ese parche no es suficiente y te vuelves a quedar sin batería al cabo de 10 minutos. Pero te detienes enfrente de un taller de coches. Y es como el juego de la oca. Vas tirando dados y vas de oca en oca. Entonces encuentras a otro simpático señor que repara coches y un montón de cosas que suceden a tu alrededor, todas enriquecedoras. ¿A cuál más? Perdón, tuve que ir a buscar, porque estaba el coche en un polígono cerca del aeropuerto, tuve que ir a buscar a la persona del rack. Entonces tuve que ver la prostituta que trabajaba allí. Bueno, todo un montón de gente que te vas encontrando, que te vas reconociendo, Y al reconocerte te conoces. Y te conoces prostituta. Y te conoces señor del taller. Y te conoces. Y te conoces. Y te conoces sin batería. Te conoces. Yo no me hubiera conocido sin batería, sin la batería. ¿Vieron? Eso no significa que ahora vayan y acaben con sus baterías. Eso sería escucharme literalmente y pensar que lo que yo digo es lo que es verdad, cuando no es así. No estoy promoviendo un siguiente curso de recargo, batería, terapia. No. Estamos hablando de existir en este instante tal como eres. Darte cuenta de que el tal como eres está sesgado por tus interpretaciones de cómo crees ser. Y darte cuenta de que esas interpretaciones no son ciertas. Cuando tú te reconoces en el presente y te das cuenta de que lo que tú piensas que eres no es cierto, se abre toda otra historia presente en el que ya no vives más sometido a tus creencias, sino que vives abierto a tu vida. Muy pocas personas saben la alegría y la paz que hay en un instante sin batería. Muy pocas personas. Porque cuando se termina la batería, lo que empiezas a hacer es a rechazar el instante presente, comparándolo con lo que tú crees que debiera suceder para tú estar bien. Cuando es tu comparación lo que te lleva a sentirte en conflicto en el presente. Fíjate qué cosa. Mi comparación con un instante mejor
es lo que me hace sufrir el instante presente. Lo que hace que mi instante presente sea una porquería es porque yo pienso que debiera ser de otra forma, y al pensar lo comparo, conflictúo en mi propia mente con mis propios pensamientos, y eso es lo que genera que sea incómodo en un instante que se está dando de esa manera. Entonces miras a la persona que se dejó la luz interior encendida y te reconoces. Te reconoces. Te reconoces. Te reconoces. Porque imagínate si te das cuenta de que había dejado, has llegado, y luego vas y pones los polos al revés. ¿Viste? Porque ¿quién es el culpable al fin y al cabo? Nadie. La culpa es una energía que si nadie la acepta, se va pasando los unos a los otros. ¿Se han dado cuenta? Funcionamos así. La culpa es una experiencia que si tú no la asumes, la vas a transferir. Y si la transfieres, te la van a devolver inmediatamente, porque es un espejo. Es un espejo. Escupes al espejo y lo primero que notas es el salpicado. Sí, es muy interesante. Y miras al espejo y amas al espejo y lo primero que sientes es amor. Qué curioso, ¿no? Es muy interesante eso. ¿Se han fijado? No me he olvidado de esto y no me he olvidado de eso. ¿Se han fijado que... y vamos para allá. ¿Se han fijado que cuando ustedes sienten amor por alguien, el primero en sentirlo son ustedes, no el otro? Que a veces incluso tarda años a darse cuenta. Hostia, me estoy dando cuenta. Quizás sí que me amas. Hostia, llevo 1 año, 2, 10, 50 años... diciéndotelo, ¿sí? Cuando lo que sentimos es ira hacia alguien, celos, el primero en sentirlo es uno mismo, de nuevo, no la otra persona. Tenemos que hacerle conocedor. Y vamos allá con toda nuestra energía no asumida, porque claro, no es mía. Lo que yo siento no es mío, mi energía no es mía, es de suya. Toma, esto es tuyo. En el momento en el que estás dando eso, aparte de darle realidad y de menospreciarte por sentir lo que sientes y menospreciar al instante por cómo es y menospreciar al otro por cómo tú interpretas que ha hecho las cosas, bla, 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 el otro te lo devuelve con todo su cariño. Es muy interesante eso. Y cuando es devuelto, mal negocio. Mal negocio, mal negocio, mal negocio, mal negocio. Porque si yo te doy amor y tú no me das, y te doy ira y me la devuelves, mal negocio, mal negocio, mal negocio, mal negocio, mal negocio. Esto va a acabar muy mal. Esta empresa no tiene futuro, no tengo beneficios. Eso no lo decimos. Decimos, cariño, y estoy harto de tirar solo del carro. ¿Sí? Si el carro es tuyo y tú le has puesto todas tus expectativas y tus exigencias y tú has puesto todo ahí, esperando a que, cariño, tira del carro de los dos ya de una vez. ¿Sí? Es muy interesante esto. Es muy interesante. Por suerte algunos se lo robaron, ¿recuerdan? Mira, más que una pregunta, quería hacerte una reflexión mía personal, ¿no? Por favor. Y es que me he dado cuenta de que vivo con miedo. Vivo con miedo. Y que cuando vivo de una forma presente no tengo miedo. Creo que cuando estoy así muy presente, vivo bastante feliz y es un momento en el que no miro el pasado, no miro el futuro y bueno, y estoy presente. Y tengo esa sensación que no se puede explicar, ¿no? ¿Cuál es? Pero veo que vivo mucho con miedo. Vivo mucho con miedo. Y miedo no a nada en concreto, miedo a vivir, miedo a todo. Entonces, yo te preguntaría a ti, por ejemplo, si tú tienes miedo. No miedo a que le pase algo a tu hijo, sino si tú vives miedo en algún momento, aunque después cojas y pienses en él y digas que no es real
y digas que lo veas como tú quieras verlo o veas que no es real simplemente, ¿no? Veas que es parte de tu personaje, veas que es parte de tu historia, de tu momento, pero yo creo que pienso que todo el mundo tenemos miedo, que todos tenemos miedo, pero me ayudaría a mí personalmente Que yo también tuviera. que tú también tuvieras miedo. Yo tengo mucho miedo. ¿Te ha ayudado? Me has ayudado mucho. Perdona la ironía. Vamos a entrar. Para responderte, tengo que mirar si hay miedo. Porque si no, te diré si he sentido miedo o no. Y no sé si hay miedo. ¿Me permites? Uh-huh. Para mirar si hay miedo, voy a tener que sentirlo. Y para sentirlo, no voy a tener que usar ninguna estrategia de que si no es real, que si se siente, se trasciende. No voy a usar lo que yo sé para sentirlo. Sino que lo que voy a hacer es hacer uso de este instante y de lo que se me da. ¿Qué se me da? La conciencia. Este instante es pura conciencia. Entonces, si yo uso este instante y uso esta conciencia, empezaré a sentir que todo lo que un ser humano siente, es decir, yo, es miedo, enmascarado de muchas formas emocionales. Es una forma personal de sentir la vida, es una forma personal de sentirse. Ese personal es lo que es el miedo. Es lo que genera la perspectiva y la percepción de que tú y yo somos distintos. De ahí nace la duda, la incertidumbre, la desconfianza. Eso es miedo. Ese es el sentimiento. ¿Me sigues acompañando? Ahora observa, mientras miro y siento ese miedo, me doy cuenta de que nada de lo que piense acerca del miedo me va a servir. ¿Es bueno sentir miedo? Yo qué sé. ¿Es malo? Yo qué sé. No lo sé, solo sé que estoy sintiendo esto. Y que al sentirlo, estoy presente, porque estoy sintiendo lo que siento. Y eso es espectacular. No porque sea bonito, porque el miedo no es bonito, no se siente bonito. Pero te reconoces. El miedo es la puerta de salida a la conciencia humana. Entramos y salimos por esa puerta del miedo. Fíjate que nos hablan del amor. El amor, no sé qué. Pero no sabemos lo que es el amor. ¿Cómo voy a salir a través del amor si no sé qué es? Pero sí sé qué es el miedo. Si me abro a sentirlo de verdad, si me siento y lo siento, me daré cuenta que hasta es físico. Se puede palpar, se puede andar. La distancia que hay entre tú y yo, física, la distancia es miedo. Es miedo de reconocimiento de que tú y yo somos la misma conciencia, de que todos los que estamos aquí somos la misma conciencia, de que todos los seres humanos somos la misma conciencia. Eso es miedo. Sentir eso termina con ello. No porque el miedo se termine, sino porque ya no le tienes miedo al miedo. Porque ya no le juzgas, no le menosprecias, no lo evitas. Y eso es hermoso. Eso convierte en tu pregunta, la convierte en una aliada. Y no me convierte en un respondedor de preguntas. ¿Viste? De nuevo, la pregunta genera unidad. Si llega ese instante y te enfadas porque no hay batería en el coche, pero eres consciente de que te estás enfadando, es una aceptación también, ¿no?, de que te estás enfadando, pero eres consciente de ello y también es un goce de ese instante. ¿O es que tienes que vivir gozando la vida todo el tiempo? Porque... Sí. Solo tienes que mirarme a mí. Porque yo no consigo vivir la vida gozando todo el tiempo. Mi cara intento ser consciente. Mi cara en el aeropuerto no era esta.
no es una alegría por lo que ocurre. Es una alegría porque ocurres, porque existes. Y si existes enfadado, existes. Y si existes sin darte cuenta de que existes, existes. Entonces, tu pregunta se torna certeza cuando en lugar de preguntármelo a mí, te abres a descubrirlo tú. Te das cuenta de que sientas lo que sientas, estás sintiéndote, estás consciente. Y entonces puedes darte cuenta de dónde está la conciencia. Cuando eres consciente de la conciencia, hasta luego, Dorothy. Porque el enfado, la situación, la causa, el deseo de estar bien, se ven así. Y sigues enfadado. Pero nuestra intención de magnificar y de ver eso desde el prisma personal, no es necesario. Y si lo haces, lo ves así también. No estamos viendo algo que te va a hacer mejor persona. Ni estamos viendo algo que cuando se termine la batería vas a decir, ¡hostia, qué bien! No. Estamos viendo algo que si en algún momento se te acaba la batería, vas a tener la oportunidad de invitarte a ti misma, a tiempo real, a descubrir por ti misma qué es estar sin batería, sin esperar que haya batería. Y es posible que al invitarte, al experimentar no batería, con expectativa batería, te des cuenta de que estás enfadada porque tienes expectativas. Y eso es impresionante, porque apenas nadie se da cuenta de eso. Entonces tú te estás dando cuenta de los motivos por los cuales sufres. ¡Wow! Ya, pero sufro igual. ¡Wow! No sé, a mí no me importa, pero quería saber si eso también... Sí, nada de lo que yo digo me lleva a mí a un lugar de emoción alegre constante. ¿Sí? Yo no estoy alegre todo el tiempo por dos motivos. Porque no existe todo el tiempo, solo existe este instante. Y porque la alegría es una emoción. Y en tan que emoción es alegría, y ahora es decepción, y ahora es necesidad, y ahora es miedo, y ahora es satisfacción, y ahora es la misma. Cambia de calidad en función del pensamiento que yo proyecto en esa energía. ¿Me permites ver esto? Es muy interesante. Todas las emociones son energía. Todas las emociones son energía. Las sentimos porque hay energía. Las sentimos porque hay energía. Esa energía tiene la calidad que tiene por la interpretación que hacemos de lo que vemos, de lo que sentimos, de nosotros, de los demás, del tiempo meteorológico. Entonces yo salgo con una energía emocional que al ver que está lloviendo, yo la cambio con mi interpretación de cómo va a ser el día. ¡Wow! Va a tener un día fantástico, vaya mierda día. ¿Sí? Pero es la misma energía. Siento el con la misma intensidad. ¿Se han dado cuenta? A ver si esto es muy interesante. ¿Se han dado cuenta que siempre detrás de un estado de euforia viene la misma intensidad sin euforia? Llámenla como quieran, ustedes sabrán. ¿Sí? Eso es muy interesante, es muy curioso, porque nuestra percepción emocional es inestable. Pero la intensidad no, de nuevo, la intensidad no. La intensidad no. Y eso es lo hermoso. Y de nuevo, no estoy diciendo nada para que dejemos de sentir miedo y dejemos de sentir... y empecemos. No. Siéntete como te sientes y date cuenta de la intensidad de lo que sientes. Porque esa intensidad eres tú. Tú no eres el cómo sientes la intensidad, eres la intensidad. Fíjate, hay es un punto muy interesante esto. Cuando estamos muy cansados, ¿han sentido el cansancio? Muy pocas personas se abren a sentir el cansancio. Muy poquitas.
Pero si te abres a sentirte tan cansado como estás, si te sientas y lo sientes, verás qué intenso es ese cansancio. Cuando te das cuenta de lo intenso, cuando llamamos el estoy muy cansado, es porque es muy intenso ese cansancio, porque hay mucha energía allí que estoy despreciando porque el cansancio es malo. ¿Vieron? Sin embargo, si me abro a asumir el cansancio, podré sentir su intensidad. Y al sentir su intensidad, me daré cuenta de que yo soy esa intensidad y que el cansancio es solo una sensación. Sí, pero ¿se irá el cansancio? No lo sé ni me importa. No lo sé ni me importa. Pero lo que sí sé es que seré coherente conmigo mismo porque me estaré sintiendo cansado mientras me siento cansado. Y si yo me siento cansado mientras me siento cansado, no necesito gastar energía para no sentirme así. ¿Vieron? No necesito luchar. No necesito, estoy cansado y lucho contra el cansancio para generar más cansancio. ¡Ole! Un aplauso y vámonos. Sí. Ahora observen, esto es muy interesante también. Cuando estamos cansados, todo nos molesta. Todo nos molesta, todo nos cansa más. Porque creemos que la causa del cansancio es todo y todos menos nosotros. ¿Se han dado cuenta? Ahora vamos para allá. Es muy interesante esto. Es muy interesante, es muy, muy interesante. Cuando has hablado del momento presente, enseguida me ha venido el flash de un dicho que siempre lo tengo grabado, que dice: qué feliz sería con lo que no tengo. El momento presente. Y otro, en cuanto hablas del miedo, sí que he podido practicar conmigo mismo que cuando llega esa emoción del miedo, me atenaza de un principio. Y como bien dices, en cuanto me sitúo frente a ella y la analizo y la desgrano, pierde valor. Eso sí que lo he practicado y lo he sentido. Observemos estas dos cosas. Es un dicho muy divertido. Es mentira, pero es muy divertido. Observa que para yo saber que lo que necesito para ser feliz es eso, tengo que tenerlo, porque si no lo tengo no lo sé, si me hace feliz o no. ¿Me explico? Entonces, si aquello me va a hacer feliz cuando lo tenga, es un autoengaño, es demasiado obvio. Perdonen, es tan obvio que no lo vemos. Es tan obvio que no lo vemos. ¿Por qué? Porque yo he invertido toda mi conciencia en decidir, yo he decidido que cuando aquella persona yo también. Pero yo soy quien ha decidido eso. Entonces, muy curiosamente, en realidad yo no sé eso, porque no está ocurriendo, solo lo pienso, no lo sé. Y si en algún momento lo viví, yo no lo sé, lo recuerdo, y un recuerdo vuelve a ser un pensamiento. ¿Me explico? Entonces es muy interesante cómo manejamos nuestra arrogancia, definiendo lo que es y lo que no es, sin experimentarlo. Cuando yo pienso, si esto sucediese, yo sería feliz, o si eso no sucediese, yo sería feliz. O si yo tuviese eso, yo sería feliz. O si no tuviera esto, yo sería feliz. Si miro eso a tiempo real, me daré cuenta de que no soy feliz. Si no soy feliz, me daré cuenta de que no sé qué es la felicidad. Por lo tanto, no sé qué me puede hacer feliz. ¿Viste? Entonces puedo ver todas mis ideas y mis interpretaciones tratando de apretar y exigirle al mundo que me haga feliz sin yo poner nada de mi parte. ¿Qué es lo único que se me pide que ponga de mi parte? A mí mismo, mi presencia, mi experiencia, nada más. No se me pide que sea feliz, no se me pide que sea súper no sé qué, solo se me pide que sea. Ahí es cuando te descubres siendo lo que buscabas.
y dándote cuenta de que no lo encontrabas en ti por miedo a encontrarlo, porque si lo encontrabas, lo que tú piensas de ti ya no tiene razón de ser. Y preferimos seguir teniendo razón a ser felices. Muy interesante esto. Y disfrutar de lo que tienes. O no. La gente se olvida de disfrutar de lo que tiene pensando no. en disfrutar de lo que no tiene. O no, fíjate que a lo mejor uno tiene cosas... Yo puedo tener 38 grados a la sombra y no disfrutarlo, pero sí puedo ser consciente de que no lo disfruto. Y en esa conciencia de que no disfruto, ahí está el disfrute real, ahí está el goce. Si yo intento disfrutar de lo que tengo, voy a tener que darle un sentido a lo que tengo que me aporte ese disfrute. ¿Me he explicado? Si yo tengo esto y voy a tener que disfrutar con esto, tengo que darle un significado a esto para que me genere el disfrute. Pero si puedo ser consciente del disfrute o del no disfrute, puedo ver que esa conciencia me está haciendo consciente. Entonces ya no disfruto, sino que soy el disfrute. Y de nuevo, ser el disfrute no significa carnaval. Significa humildad y honestidad para contigo mismo. Significa silencio. Silencio. Estás en paz de no sentirte en paz. Y eso para muchos es una paradoja, porque lo vemos paz emocional con no paz emocional. No puede ser, claro que no puede ser, pero sí puede ser la paz que contempla la no paz emocional. Sí que puede ser. Pero para alcanzar esto tengo que cruzar la puerta de la no paz. ¿Cómo? Sintiéndome sin paz. ¿Qué hace un ser humano que quiere estar en paz? No querer no estar en paz. ¿Viste? Es como si yo digo, te voy a dar un abrazo, te voy a abrazar, te voy a dar un abrazo que no veas. Cada abrazo te voy a dar, ¿sí? Y lo más ridículo es que llegaré aquí y dirá, pero ¿por qué te vas? No te vayas, te estás alejando de mí, ¿sí? Porque no voy a querer ver en ningún momento que yo soy el responsable de mi experiencia, que yo soy el responsable de eso. Muy interesante. Entonces, cuando escuches a alguien decir, si tuviese eso, sería feliz, sin la necesidad de responder, vas a saber que es mentira. Sin la necesidad de responder, ¿sí? Miras a los ojos sabiendo que es mentira, y como sabes que es mentira, respetas que piense así esa persona. Respetas completamente, así como tú respetas tus pensamientos, ¿viste? No porque sean verdad, porque nada de lo que pienso es verdad, sino porque estoy siendo consciente de ello, ¿viste? Estoy siendo consciente de que pienso que el sol gira. Estoy siendo consciente de que el sol ya no gira. Estoy siendo consciente de que esta realidad no existe. ¿Qué más da de lo que soy consciente? Es la conciencia. Es tan transparente para nuestra visualización, incluso mental, que tratamos de hacer de la conciencia imagen y semejanza nuestra. Y pensamos que la conciencia es buena, y la conciencia es una paz tremenda, y la paz tremenda y la bondad no tiene nada que ver con la conciencia. La conciencia es conciencia. Tú has dicho que cada uno es el mismo y su experiencia, ¿no? Entonces, la no sé lo que he dicho, de momento lo que estás expresando es lo que tú has entendido, pero vayamos a entrar en ello, por favor. Vale, entonces, vuelve a empezar. Tu experiencia forma parte de tu tiempo pasado, no de tu tiempo. Puede formar parte de tu tiempo presente, pero realmente forma parte de tu tiempo pasado. Okay. Porque a través de tus experiencias actúas de una manera u otra o reaccionas de una manera u otra. Muy hermoso. Entonces, eso es tu tiempo pasado también. Muy hermoso. No es tu tiempo presente. Tienes razón. Entonces, todo esto te condiciona también. Tienes razón, pero no es verdad. Vamos a mirar esto. Sí, no, observen, es básico, ¿me permiten eso? Es muy, muy interesante cómo lo expresas. ¿Me permites usarlo? Sí, claro. Tú dijiste, esto es contradictorio, pero no es esto lo que es contradictorio. Lo que es contradictorio es si yo trato de comprender esto desde mi punto de vista. Porque lo que estoy expresando es una conciencia
que reconoce su punto de vista y lo suelta. No porque lo menosprecie, no le guste, no, sino simplemente que al reconocer su propio punto de vista, sabe que es falso por el mero hecho de ser consciente de que es su propio punto de vista. ¿Sí? Vamos allá. ¿Me acompañas? Ok. Usaste la expresión entonces realmente pero detrás de ese realmente no hay una realidad, sino que hay una interpretación de lo que los seres humanos hoy en día entendemos que es real. ¿Sí? ¿Me sigues acompañando? Sí. Si yo estuviese ahora en el 1233 y estuviese explicando, señores, hay una nueva forma de mirar al mundo, el planeta no es plano, tú me dirías, hay unos hechos que son reales y es que el planeta es plano. Y hay una cosa que se llama ciencia. Y si yo ando por 100 años, yo nunca me curvaré hacia abajo, siempre iré en plano, señor. Entonces, lo que usted dice está en contradicción con lo que yo... ¿Sí? Visto esto, y ahora te hablo de mí, ¿de acuerdo? ¿Me permites un momento hablar de mí? Cuando yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta de que entonces no sé nada. Porque si ellos estaban equivocados por generar una realidad a través de sus percepciones, mi realidad, que es fruto de mis percepciones, tiene que ser falsa igual. Porque mi capacidad de ver y percibir al mundo no es la que crea la realidad, sino la que la contempla y la interpreta. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sígueme acompañando. Vamos a entrar ahora en materia. Eso ha sido un pequeño masaje neuronal. Vamos allá. Sabiendo esto, cuando yo digo que mi experiencia pasada está en el pasado y que yo soy fruto de esa experiencia, eso para mí solo es un hecho si yo me creo eso. Si yo pongo en cuestión esa realidad, ya no puedo creérmelo. Ya no es un hecho, es una posibilidad. Es posible que el pasado esté en el pasado y es posible que yo sea el producto del pasado. Es posible. En tan que posibilidad, yo puedo tener mis propias ideas sin ser esclavo de ellas, sin depender de ellas. Entonces, como yo sé que es posible que el pasado exista y es posible que me afecten las experiencias pasadas, es posible, si tú me dices que no, también es posible que no. No pasa nada. Pero si el pasado existe y si me afecta, si tú me dices que no, entro en conflicto. Porque esa idea tonta que has dicho del tiempo está amenazando mi concepción del tiempo, porque en realidad está amenazando mi concepción de mí mismo. ¿Me acompañaste hasta ahí? Sí. Y ahora vamos al tiempo. Solo te expresaré cómo experimento yo el tiempo, no cómo es. ¿De acuerdo? Todo lo que decimos aquí y todo lo que yo expreso, lo expreso en tanque o posibilidad opuesta a la posibilidad actual. No porque sea mejor ni correcta, sino para ver que hay dos posibilidades. Al haber dos, tiene que haber tres, y tres, cuatro, y cuatro, cinco, y 1000 y 2000. Descubre tú la tuya. ¿Viste? Ese es el punto final de cada palabra que decimos y cada palabra que escuchamos. El problema es que cuando la escuchamos, la interpretamos desde un sistema que no le interesa eso. Le interesa ser como es, mejorado. ¿Sí? Yo he venido a esta charla y salgo mejorado. Si no salgo mejorado, es una mierda charla. ¿Sí? De nuevo, es un negocio. Es un negocio. Yo pago por algo y aquí no ha ocurrido. Un tío que no sé qué, que habla muy bien y yo vengo que yo salgo de los nervios. De las barbaridades que está diciendo todo el tiempo. Hostia, este tío lo tendrían que encerrar. ¿Sí? Podría ser. Este tío no ha leído un libro de ciencia en toda su vida, ¿no? Puede ser. Pero yo no he venido aquí a establecer otra ciencia, sino a cuestionar mi sistema perceptivo, el cual sé que me está mostrando una posibilidad. Eso le llaman libertad. Cuando soy consciente de que lo que veo es una posibilidad, soy libre de esa posibilidad. Vamos al tiempo. Te expreso cómo lo vivo. Cuando yo miro un recuerdo y miro una experiencia pasada, no le imprimo sensación de pasado a esa imagen. La miro tal cual es y estoy viendo ese recuerdo en presente. Por eso es que cuando recuerdo algo lo vivo apasionadamente, porque está ocurriendo en este instante. ¿Me explico?
Es un juego mental. Por eso la batería descargada es la batería descargada. Y yo puedo decir, ayer ocurrió, siendo consciente de que ayer ocurrió, no es ayer, es ahora. Y te lo puedo explicar como si estuviera ocurriendo ahora porque estoy ahí. ¿Me he explicado? ¿Seguimos? ¿Me acompañas? Entonces, cuando yo miro todas mis experiencias pasadas, solo pueden influenciarme y marcarme a mí en el presente si me creo que están en el pasado y que yo vengo de ese instante. Pero si soy consciente, y ahí sí que te pido por favor que me acompañes, lo único instante en el que soy consciente de lo que sea que soy consciente es ahora. ¿Bien? Por lo tanto, yo estoy siendo consciente del pasado ¿cuándo? Ahora. Si soy consciente del pasado ahora, el pasado está ahora. No estoy siendo consciente de ayer desde ayer, estoy siendo consciente de ayer desde ahora. Por lo tanto, cuando miro al ayer, no estoy viendo el ayer, estoy viendo el ahora. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo vivo el ayer. Vaya mierda, batería, vaya mierda, se ha acabado, el del rack no viene porque el tipo de la caseta de la entrada se ha equivocado la dirección, vaya mierda el que dejó la luz, vaya mierda todo y vaya mierda el viaje y por qué he viajado. ¿Sí? Terminamos bien. Pero de repente, en ese estado, las situaciones van cambiando, van cambiando, van cambiando y lo que ocurre es que gracias a todo eso me he encontrado a una persona que hacía 20 años que no veía y ha ocurrido algo increíble. Y de repente, desde ese instante, cuando miro al pasado, no lo vivo igual, porque no lo estoy viviendo desde el pasado, lo estoy viviendo desde el presente. Entonces, hostia, menos mal, se me ha estropeado la batería, Javier, ¿cómo estás, tío? Menos mal que el cabrón se ha equivocado de la dirección, porque si no, no... Sí, todo cobra un sentido, pero ese sentido siempre es presente, nunca es pasado. Por lo tanto, nunca me está afectando el pasado, me está afectando mi interpretación presente del pasado. Entonces, yo no soy producto de cómo me educaron, soy producto de cómo pienso ahora que me educaron. Eso es la puerta del descondicionamiento humano, la puerta del abrirme a existir en este instante, sí, con todas esas experiencias y recuerdos y bla, 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 sin ser esclavo de ellas, lo cual puede ser que yo sea así por cómo me educaron o no. Y en ese o no está mi libertad. ¿Viste? ¿Me permites un instante que integremos esto? Déjame integrar esto antes de seguir avanzando. Pero eso es normal. Tú no ves lo que te pasó ayer, no lo ves hoy de la misma manera que lo viste ayer. Muchas personas viven resentidas 25 años con la misma persona porque siguen viéndolo igual. Muchas guerras siguen en pie porque siguen viendo igual el día de hoy que el día de ayer. Sí, pero yo creo que no lo acabas de ver exactamente igual. Cambia. O sea, yo mañana puedo estar súper enfadada contigo por algo y al día siguiente puedo seguir estando enfadada contigo por algo. Pero ya no es de la misma manera. Observa esto. Eso es por la variabilidad emocional. Bien. Pero como no hay una asunción del presente que ve el pasado, ese estoy bien contigo hoy, pero ayer no estuve, no va a ser un bien del todo, porque estaré sospechando de que puedes hacerme lo de ayer otra vez. Y eso está en un ámbito inconsciente, porque estoy poniendo mi conciencia en la superficialidad emocional de mi experiencia. Bien, y ahora estoy muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con tal? Muy bien, sí, le he dicho lo que me dijiste y oye, súper bien, sí. Hombre, ha asumido que fue su culpa, claro, es que algo me dijo, sí. Estoy igual. Pero yo no te estoy diciendo eso, ¿eh? Ah, ¿qué me estás haciendo? Yo te estoy diciendo que yo hoy me enfado contigo, sí. Vamos, que te echo los demonios encima. Y al día siguiente sigo enfadada contigo. Sí. Pero ya no es de la misma manera. Ya no te echo los demonios encima, por norma general. Cambiamos la intensidad del malestar, del dolor, del sufrimiento, de la alegría. ¿Te invitar a algo? ¿Te puedo invitar a algo? Lo llaman la perla de nácar. Cuando la impureza entra dentro de una ostra, la ostra no la quiere y empieza a segregar nácar para que al día siguiente no esté igual, sino que esté mejor nacarada. Pero sigue igual y más gorda, pero no se ve porque está nacarada y la ostra se siente protegida. Bien, ahora observa.
Ese estoy mejor es porque ya he estado reinterpretando eso y estoy generando capas emocionales encima. Pero si me siento un instante a sentir ese, sigo enfadada pero distinto, si me pongo a sentir ese distinto, entraré en contacto con ese enfado y veré la intensidad del enfado, que es exactamente la misma del enfado de ayer, porque la intensidad y mi sistema de pensamiento siguen en pie exactamente igual. No ha habido una asunción, no ha habido un darme cuenta de que lo que yo siento proviene de cómo yo lo interpreto. No ha habido una experiencia de darte cuenta de que cómo tú lo vives es solo una posibilidad y no un hecho. Entonces, de nuevo, el pasado no existe en el pasado, existe en el presente, porque es presente. Y el futuro tampoco existe en el futuro. Eso nos hace darnos cuenta de que no somos efecto de ello y no vamos a lograr otra cosa mejor. Al mismo tiempo, nos abre a una posibilidad de conciencia impresionante, que de nuevo es donde viven los genios. Todos los que estamos aquí tenemos una mente a través de la cual podemos ser conscientes de pensamientos que no dependen de este tiempo, sino que dependen de tu conciencia. El genio funciona así. El genio no descubre lo que descubre debido a lo que sabía, sino que está abierto a descubrir algo que cancela todo lo que sabía. Y de nuevo vemos a Hopkins. ¿Recuerdan a Hopkins? Hopkins hace toda una formulación de una teoría impresionante por la cual le dan un premio que luego él desmonta al descubrir la teoría. Eso es una mentalidad genial. ¿Cómo se quedó la cara de los que le dieron el premio? Eso no lo sé. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Pero eso es un genio. Porque no le importa su prestigio ni lo que descubre, sino descubrir, el descubrimiento. Lo que le interesa es el descubrimiento. ¿Qué has descubierto? Que la Tierra es plana. ¡Wow! Pues es plana. Y ahora que has descubierto que no es plana, ¡wow! Es esférica. Y ahora que has descubierto que no existe, que es un holograma mental, ¡wow! ¡No sigas! Entonces, lo divertido de esto, lo interesante de esto, es que tanto tú como yo ponemos nuestras ideas encima de la mesa sin defenderlas, para ver la conciencia que es consciente de las ideas. La conciencia que es consciente de tu prisma es la misma conciencia que es consciente de mi prisma. El prisma, ¿qué más da? Dejemos el prisma para los prismos. Nosotros, la conciencia, ¿sí? Eso nos lleva de nuevo a un espacio de... Yo lo llamaré ahora el espacio Juan. Es un espacio donde dos se reconocen. Jesús lo expresaba como dos o más se encuentren en mi nombre, y ya no hablaba en su nombre, Jesús, sino que hablaba en su nombre conciencia. Estaba en su conciencia, estaba hablando desde esa conciencia. Dos o más estén unidos en mi nombre, ahí estaré yo. No hablaba del barbudo, hablaba de la conciencia. La conciencia universal decía que cuando dos seres humanos o más se unan en el propósito de la conciencia universal va a estar allí, aunque sea con el mono del drag. ¿Viste? Eso es lo que es apasionante. Hola. ¿Cómo reconocer a mi ser, a mi alma, sin que mis propios personajes, mis egos, me condicionen? O sea, ser. Observa. Ser. ¿Puedes sentir la incertidumbre y el miedo que hay en la pregunta? Sí, claro. Entonces, ya sabes que quien pregunta es tu ego. Vamos bien. No, observa, sí, vamos muy bien. Sí. El ego va a decir, pues vamos bien, porque yo quería desegotizarme y ahora me acaban de romper el... ¿Sí? El ego es la parte de ti que va a querer ser mejor persona,
que va a querer ser el iluminado de los iluminados. Porque el ego va a rechazar tu estado de conciencia actual y va a querer iluminarse. ¿Cuándo? Luego. Luego. Porque ahora no estoy iluminado para nada. Esto es un estado de conciencia. Luego, ¿sí? Entonces, esta pregunta es muy hermosa porque cuando tú preguntas, te permites la posibilidad de ver a tu ego de frente y poder responderle lo siguiente. No importa. No pasa nada. Ya lo descubrirás. ¿Me acompañas con esto? ¿Puedes volver a hacer la pregunta? ¿Cómo reconocer a mi ser, a mi alma, sin que mis egos, mis personajes me condicionen? ¿Ahora puedes responderte? No importa, no pasa nada. No importa, no pasa Pero nada. así como sentiste la pregunta, siente la respuesta. No importa, no pasa nada. ¿Qué sientes en la respuesta? Si no la sentiste, vuelve a usarla. Bueno, siento en el corazón como, no sé, he hecho como una plenitud. Ahí está tu alma. Sí. Gracias. ¿Viste? Ahora, es como una plenitud. Sácale el cómo Es una plenitud. y ahora sácale el es y di soy. Soy una plenitud. ¿Viste? Pero esto que yo te estoy diciendo, pon, saca, pon. Lo ves, lo descubres cuando tú te preguntas a ti. ¿Cómo puedo descubrir? Me he preguntado esto. ¿Bien? ¿Me acompañan con esto? Me he preguntado, ¿cómo puedo descubrir mi alma y que mis personajes, mi ego no me afecte? Sí. Bien, si yo he preguntado esto, el responsable de la pregunta, ¿quién es? Soy yo. Bien, no a quien le he preguntado. Si el responsable de la pregunta soy yo, el responsable de la respuesta, ¿quién soy? Yo también. Entonces, si asumo la pregunta, ¿cómo sentir mi alma sin que mi personaje, mi ego, me boicotee? Para asumirla tengo que sentirla. Si la siento, sentiré la duda, la desconfianza de que yo no puedo, a ver si él me lo dice y yo consigo. Siento el miedo. Entonces me doy cuenta de que estoy sintiendo mi ego. Entonces me doy cuenta de que mi ego se está preguntando cómo no interferir. Por lo tanto, me está mintiendo. ¿Viste? ¿Viste? Es algo así como, ¿cómo puedo bajar del escenario que no se puede bajar? ¿Sí? Pues no bajando. Ah, pues ves, ya está. Resuelto. Entonces, además, lo curioso es que le preguntamos a quien no está donde yo estoy, ¿sí? Es a otro. Entonces, cuando descubrimos esto, descubrimos todo este mundo egoico, entonces podemos pasar a mirarle y a respetarle. A respetarle. Cuando tú miras a tu ego y le respetas, el miedo al ego desaparece. Y el ego es miedo. Entonces, si le pierdes el miedo a tu ego, estarás experimentándote desde fuera de tu ego. Por lo tanto, podrás mirar a través de él. Tu conciencia podrá ver a través de él. Y entonces te darás cuenta de que el ego no tiene la capacidad de interferir en ti, porque es una idea en tu cabeza. Y tus ideas, así como tus emociones, no tienen la capacidad de interferir en ti, porque eres tú quien las estás pariendo a ellas. A mí no me puede afectar lo que yo estoy pariendo, porque yo soy su creador. No me puede afectar a mí. ¿Me ha explicado? Es un descubrimiento muy hermoso, donde al final te das cuenta del amor que hay detrás de esa perspectiva egoica, que acepta plenamente al ego, porque sabe que es transparente. El ego quiere cambiar al ego para que le atiendas todo el rato. ¿Y ahora qué? Ahora un poco de elevatoterapia. A ver, ¿te has elevado un poquito? Pues tengo la sensación de que un poquito. ¿Y ahora qué? Pues ahora descurvoterapia. ¿Qué tal? Un poquito. Sí, siempre va a encontrar un pero. Siempre va a encontrar algo que no le va a satisfacer, porque el ego es ausencia de satisfacción. El ego es ausencia de satisfacción. Entonces tú preguntas esa pregunta desde el miedo y mi respuesta no te va a satisfacer. Sabiendo esto, no te respondo
y te invito a que me acompañes. Simple. Mi ego sigue queriendo mejorarse. No ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que puedo ver a través de él. Pero no ha cambiado porque ya no me interesa. ¿Me explico? Pero que no me interese no significa que no esté. Significa que ya no me interesa. Al ego le interesa mucho el ego. Por eso hace cursos anti-ego. Porque la cuestión del ego, al ego le interesa mucho. ¿Sí? Es capaz de ir a charlas anti-ego, ¿sí? Convertir algo... Sí, ¿viste? Es muy interesante. Muchas gracias por esto. Entonces, cuando tú miras a tu ego de frente, le miras, le reconoces, ¡ah! ¡Mírale! La pregunta es el ego. Es el ego. Cuando le reconoces, ya no es un obstáculo. Porque para reconocerle tienes que reconocerle desde tu conciencia. Y ahí descubres tu alma. Es muy interesante. Muy interesante. Qué bonito es esto. Gracias. A ti, muchas gracias. ¿Me permites una cosa más? El ego vive en el pensamiento. Siempre que pienses acerca de esta materia, será el ego. Por eso es que no hay ninguna forma de deshacer ni de superar el ego, aparte de estar en el presente donde tú puedes ser un gran ego. Y al ser consciente de tu ego, y a más grande sea, más consciente vas a ser, te darás cuenta de la conciencia que estás siendo consciente de tu ego. ¿Me explica? Es hermoso. O quizás vivir más desde el corazón, que es lo que he sentido ahora, como, no sé, como si estuviera hinchado, no sé, como una plenitud, ¿no? ¿Sácalo del cómo? Ahí sí. Esa sensación Sí, de sí, estar sí. hinchada Bueno, no sé, siempre está ahí, como... porque tu corazón está emanando amor todo el tiempo. Está emanando esa calidez, está emanando esa conciencia todo el tiempo. Lo único que al hacer un uso creativo de tu conciencia, que no reactivo, al mirar a tu pregunta y no reaccionar a ella, al mirar a tu ego y no reaccionar a él, has estado accionando una mirada creativa que te ha mostrado lo que hay más allá de tu visión egoica. Entonces, al mirarte desde más allá de tus ideas, has visto el mundo de las no ideas, el mundo de la conciencia. No es que al hacer esto el corazón se ha hinchado. No, 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 no. No has logrado nada. No has conseguido nada. Solo has visto lo que ya eres. Siempre has sido. Siempre serás. Entonces la pregunta que has hecho se desvanece. Cuando una pregunta se desvanece es porque la respuesta ha sido encontrada. Y solo encontrarás la respuesta si tú te encuentras a ti misma, porque tú eres la respuesta que buscas. Ni tan siquiera es tu alma, porque alma es un concepto del ego. ¿Viste? Porque el ego cree que el alma es algo hermoso que tienes que encontrar rechazándole a él. Y como él es rechazo, a más rechazo le des, más se alimenta. ¡Uy! Que se va a distraer. No. Un curso de alma en contraterapia. ¿Sí? Ve a un curso. Entonces, de repente dices, me estoy sintiendo muy arrogante, me estoy sintiendo muy impertinente, tengo un ego que no veas. Curso de egoterapia. Y sientes... Es falso. Son sensaciones. No venimos aquí para compartir nada, no venimos aquí para encontrar nada, no venimos aquí para conseguir nada, venimos aquí para unirnos en esa conciencia unida, sabiendo que esa unión es ficticia también, porque ya estamos unidos. ¿Me expliqué? Es normal, esa sensación de... y cuando lo alcanzas, te das cuenta de que siempre estuviste, por lo tanto no lo alcanzaste porque siempre lo fuiste. Es como... Sí.
Eso el ego lo encuentra muy poco atractivo. Presente, en paz. ¿Qué es esto? Un poco de vidilla. Algo que resolver. Ni que sea yo mismo, ¿no? Algún alma que encontrar, ¿no? Entonces, ¡buah!, el ego imprime sensación de desalmado. ¡Buah!, ¿no? Entonces ocurre algo en la tele, lo ves, hostia, qué desalmado soy, tendré que encontrar mi alma. ¿Sí? Son todo falsedades. Es la zanahoria puesta enfrente en plan pantalla tridimensional. Le llaman la parábola de la zanahoria tridimensional. Que además huele a zanahoria. Tiene el color a zanahoria, te permite avanzar y darte la sensación de que cada vez estás más cerca de algo a lo que nunca te vas a llegar a acercar, porque eres tú mismo. Tú nunca vas a estar más cerca de estar sentado donde estás, porque ya lo estás. Ahora imagínense que hubieran venido a esta charla para alcanzar estar un poco más sentados donde están sentados ya. Y yo fuera el responsable de contarles a ustedes una técnica o una forma o una estrategia mental de alcanzar, llevarles a la sensación de que estuvieran más sentados de donde están, para yo tener la sensación de que estoy más sentado donde estoy. ¿Sí? Ese juego está muy bien, pero es un negocio infructuoso. ¿Me acompañas un instante y nos vamos? ¿Te puedo usar? ¿Puedes subir tu cuerpo aquí arriba, por favor? No hace falta el micrófono. Está subiendo con su alma al escenario. Ponte aquí, observa. Siéntate, mira. Observa. Observa. Tienes enfrente de ti como 3 centenares de personas en su alma, en su conciencia, en su presente, en el único instante en el que pueden sentir lo que sienten, en el único instante en el que están sintiendo felicidad y al mismo tiempo pensando que no. Eso nos lleva a la posibilidad de que en cualquier instante cualquiera de nosotros pueda soltar nuestras creencias y empezar a experimentar aquel que creó esas creencias. Eso convierte a este instante en lo que es. Nada que yo pueda tomar, nada que yo pueda rechazar. Eso lo convierte a este instante en lo que es. Puro silencio. Pura conciencia. Sí, siendo consciente de esto. Está muy bien. Muchas gracias a todos.